Buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Nuestro tema de exposición es el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Nuestro grupo está compuesto por Nazaret, Abigail, Maringeli, Roseidi, Eulini y mi persona Cintia. Antes de empezar con la exposición, les voy a pedir un pequeño favorcito y es que si tienen alguna duda o consulta, la anoten y nos la hagan al final del video, ya que nosotros vamos a exponer por medio de videos para que sea un poco más sencilla la conexión y no haya interferencia alguna, ¿verdad? También es importante que todos estén enterados de que el reglamento de evaluación de los aprendizajes es un tema muy extenso, se divide en capítulos, secciones y artículos. Entonces, si hubiéramos agregado todas las secciones y todos los artículos, hubiera sido un poco más extenso el tema. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue agregar los artículos que eran más importantes, por así decirlo, para nosotros como docentes de escuela. Entonces, ahora sí los voy a dejar con la compañera Roseidi que va a iniciar con la exposición. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Roseidi Vallejos Corea y hoy les vengo a hablar qué es el reglamento de evaluación de los aprendizajes. La evaluación es la regla que ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros, los objetivos o propósitos en cualquier aprendizaje. La evaluación permite evidenciar cuáles son las necesidades y prioritarias que se debe de atender en ese momento. ¿Qué nos dejan con este concepto? Nos dice que la evaluación son las reglas que debemos de tener y velar para que los estudiantes tengan una calidad de aprendizaje y así mejorar ya sea sus fortalezas y habilidades o alguna problema que tiene en el aprendizaje. La segunda diapositiva vamos a ver el capítulo número 1 con el título Conceptualización y organización de la evaluación de los aprendizajes. En la sección 1 nos dice disposición y principios generales. ¿Qué nos habla sobre esta primera sección? Nos dice que tiene como objetivo regular el proceso de evaluación de los aprendizajes y implementación del sistema de convivencia estudiantil en el sistema educativo costarricense, sin perjuicios de la normativa que regula el acceso a la educación de la persona estudiante que requiere un apoyo educativo. Nos dice que cada estudiante debe de tener alguna ayuda en alguna dificultad de unas materias que tengan. Así podemos en un momento cuando ellos entran, a primero, ya sea, le podemos ayudar a convivir con los chicos y para poder mejorar en el aprendizaje. En la sección 2, comités de evaluación de los aprendizajes. Esta sección 2 está en el artículo 7 y nos dice que el comité de evaluación de los aprendizajes son centros educativos de primero y segundo ciclo. En el comité de evaluación de los aprendizajes estarán integrados por los y las docentes, ya sea el director o la directora también, designado para orientar el trabajo técnico en materia en la evaluación de los aprendizajes. O sea, solo van a estar destinados docente, directora o director para llevar un orden y así poder velar por los chicos en los comités de evaluación de los aprendizajes. En la sección 3
nos dice deberes del personal de centros educativos en materia de evaluación de los aprendizajes. ¿Cuáles son los deberes que debemos de tener en los centros educativos? El primero sería desarrollar el proceso de evaluación de los aprendizajes de acuerdo con lo establecido en este reglamento. O sea, debemos de respetar la evaluación establecida en el aprendizaje. En la segunda nos dice analizar periódicamente, ¿verdad?, el rendimiento escolar y dar seguimiento a mejoramiento mediante la ejecución de acuerdo que adopten personal docente en la materia de la evaluación de los aprendizajes. Aquí nos dice que periódicamente debemos de estar analizando cómo van los chicos, si algunos tienen dificultades o algunos van avanzando en la materia. En la tercera dice resolver los recursos ante que se formulen la materia de evaluación de los aprendizajes y la calificación de la conducta de acuerdo con el artículo 66 de este reglamento. Aquí nos dice que debemos de tener claro resolver sus recursos para a la hora de obtener, a la hora que los chicos tengan las primeras evaluaciones, para que ellos tengan en cuenta qué es lo que le van a salir y así mejorar su aprendizaje y la calificación. Por último, la sección, si no me equivoco, es la cuarta, que dice derechos y deberes de la persona estudiante y sus representantes legales en materia de evaluación de los aprendizajes. Aquí vamos a ver otros 3 puntos importantes, que sería el primero, realizar en forma personal las pruebas, tareas o otras actividades evaluativas que asigne la persona del docente, o que los chicos deberían aquí a la hora de realizar una actividad, una prueba o unas tareas en casa o ya sea en el aula, debe ser individual para poder analizar cómo van con ese aprendizaje. En la segunda dice recibir por parte del personal docente el acompañamiento, los apoyos educativos y el acceso requeridos en el proceso de enseñanza y aprendizajes. Aquí los chicos tienen como derecho y deber que nosotros los docentes debemos de apoyarlos, y tanto nosotros como los padres debemos, para mejorar esa calidad de aprendizaje y así poderlos mejorar en la parte educativa. En el tercero nos dicen ser informado por escrito acerca de los aprendizajes esperados e indicadores que se utilizan para la calificación del trabajo cotidiano, pruebas, tareas, proyectos y la estrategia de promoción. En este caso, que los chicos tengan el librito de comunicación para poder llevarle a cabo a los padres de familia cuál sería el plan de estudios de cada año, los porcientos del cotidiano, el porciento que se va a dar en las pruebas, en las tareas, en los proyectos que se va a dar, para tener claros si tienen alguna necesidad o alguna inquietud. Entonces, por todo va a ser escrito en el librito de comunicados para obtener
para llevar a cabo el mejoramiento de la educación del aprendizaje en los chicos y así tener una buena comunicación con los padres. Bueno, espero que les vaya entendido. Esto sería de mi parte. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Eulini Varela y yo les voy a exponer sobre el capítulo número 2 del reglamento de evaluación. Este capítulo es sobre el desarrollo de la evaluación de los aprendizajes. Este capítulo se divide en la sección 1, que es la división del curso lectivo. En el artículo 22 del reglamento de evaluación nos dice que el curso lectivo se dividirá en 3 periodos. Estos 3 periodos se aplican para la educación preescolar, la educación general básica y la educación diversificada. Hay algunos centros educativos donde esta división de estos 3 periodos no aplica. Entre ellos podemos mencionar el Colegio Nacional de Educación a Distancia. También podemos mencionar algunos centros de integración de educación para adultos, los que son algunos INDEAS. Y para que estos centros educativos no cuente con esa división de esos 3 periodos, es necesario que se tenga una previa autorización por parte del Consejo Superior de Educación. Si no se tiene esa autorización, entonces los centros educativos no están aprobados para que la división del curso lectivo se haga en menos o en más periodos. Por eso es importante que se cuente con esa autorización por parte del Consejo Superior de Educación. En la sección 2 vamos a hablarles sobre la escala de calificación e informe cualitativo de desempeño. Nos dice que el artículo 23, que es la escala de calificación, esta es donde se hace la valoración sobre los aprendizajes adquiridos por parte de los estudiantes. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros como docentes la escala de calificación? Bueno, lo vamos a hacer mediante una escala cualitativa. Esta escala cualitativa se va a calificar del 1 al 100. Ya no es como antes, ¿verdad? Que la escala era o nos calificaban del 0 al 100, ¿verdad? Ya no se puede, ya por decirlo así, la puntuación más baja ahora va a ser 1, o sea, no se le puede poner al niño un 0 porque no está dentro del reglamento de evaluación. Se hizo una modificación y por eso es que ya no se puede contemplar el 0, ¿verdad? Como una nota o una calificación baja, o sea, no se puede calificar bajo esa numeración a un niño. Esta escala de calificación también aplica a la hora de nosotros para valorar lo que es el trabajo cotidiano, el trabajo extra clase y también para lo que son las notas. El promedio de la nota es del primero, segundo o tercer periodo y para el promedio anual. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en cuenta que no podemos pues poner como lo mencioné anteriormente, no podemos poner como un 0 como una nota, ¿verdad? El niño necesita tener una calificación y necesitamos evaluarlo de alguna forma. Y a la hora de entregar este informe cualitativo de desempeño, pues es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entreguemos el informe de las calificaciones, de los trabajos, de las notas por periodo, ¿verdad?, a la persona a cargo que el niño tenga como representante legal. O sea, nosotros tenemos que evidenciar, ¿verdad?, el trabajo y la nota que el niño adquiere durante todo el curso lectivo. Ok, ahora vamos a hablar sobre la sección número 3, que corresponde a los componentes de la calificación. En este caso, la escala o los componentes, perdón, de la calificación se va a dividir o se va a obtener de los siguientes trabajos. En este caso vamos a hablar de lo que es el trabajo cotidiano, las tareas, las pruebas, los proyectos y también sobre la demostración de lo aprendido en clase.
Y por supuesto, y no deja de ser menos importante, ¿verdad? Es también la asistencia del niño a lecciones. Como ya mencioné, ¿verdad? En qué se va a dividir, ¿verdad? Lo que son la calificación de los componentes de la escala, ¿verdad? Vamos a mencionar más profundamente lo que son estos mencionados. Ok, vamos a hablar sobre el artículo número 26 que nos dice el trabajo cotidiano. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros el trabajo cotidiano? Bueno, el trabajo cotidiano consiste en los trabajos o en las actividades que el estudiante hace en clase, ¿verdad? Con la guía y la supervisión del docente. Para esto es importante que nosotros como docentes contemos con un buen planeamiento didáctico, ¿verdad? Y este planeamiento didáctico también tiene que ir acorde y a la mano con lo que son los programas de estudio. Si estos no están acorde, pues ya estamos fallando nosotros en la manera de evaluar a nuestros niños. En el artículo 27 vamos a hablar sobre lo que son las tareas. Las tareas son los trabajos cortos que nosotros le vamos a asignar al niño a realizar en su casa, ¿verdad? De acuerdo a lo visto y lo aprendido en clase. Esto es para que el niño pueda ir retroalimentarse, ¿verdad? Y pueda repasar y reforzar lo aprendido en clase en casa. Un punto muy importante sobre las tareas que se le asignen al niño, ¿verdad? Esto nosotros en nuestra labor docente no podemos asignarles trabajos a los niños, ¿verdad? En lo que es en las vacaciones, en Semana Santa, porque en realidad no está dentro del calendario escolar del curso lectivo, ¿verdad? Que nosotros como docentes le asignemos esas tareas al niño. Me corresponde el capítulo 3, promoción. Este capítulo está dividido por 4 secciones. La sección 1, promoción en la educación general básica y la educación diversificada. De esta sección les voy a hablar del artículo 41, que nos habla sobre el promedio anual mínimo para aprobar cada asignatura. Es decir, a partir del segundo año, la persona estudiante de la educación general básica que alcance un promedio ponderado igual o superior a 65 tendrá condición de aprobado en su respectiva asignatura o periodo. El estudiante de educación diversificada que alcance un promedio ponderado anual igual o superior a 70 tendrá la condición de aprobado en la respectiva asignatura o periodo. Asimismo, ¿verdad? La persona que no alcance este promedio ponderado se sabe que va a ser aplazado. En la sección 3, pruebas de ampliación, en el artículo 47 nos hablan exactamente de ello. Es decir, nos dice que a partir del segundo año de primer y segundo ciclo de la educación general básica, la persona estudiante que obtenga la condición de aplazado en el 60% o más del total de las asignaturas del respectivo plan de estudios que cursa, tendrá la condición de reprobado, debiendo repetir el año escolar de forma integral. Cuando la persona estudiante obtiene la condición de aplazado en menos del 60% del total de las 33 materias asignadas del respectivo plan de estudios que cursa, tendrá derecho a presentar pruebas de ampliación en las asignaturas aplazadas. Se exceptúa de lo anterior al estudiantado del primer año de la educación general básica y el primer semestre del primer nivel de programas de nivelación aula-edad. La sección 4, estrategia de promoción, en el artículo 54, nos habla sobre la estrategia de promoción y requisitos. La estrategia de promoción determinada por el Comité de Evaluación Ampliado tiene el propósito que la persona
estudiante reprobado en una única asignatura defina su condición final. Dicha estrategia puede consistir en la resolución de casos, resolución de problemas, exposiciones, resolución de ejercicios o prácticas experimentales acordes con la naturaleza de la asignatura, subárea, módulo o periodo. Me corresponde hablarles también sobre el capítulo número 4, disposiciones especiales para la evaluación de los aprendizajes. Este capítulo se divide en 3 secciones. La sección número 2, pruebas por suficiencia. En el artículo 66, pruebas por suficiencia, nos dice que son instrumentos de medición que se aplican al estudiantado de las escuelas nocturnas, colegios académicos nocturnos, en los colegios técnicos profesionales, en su oferta y en secciones nocturnas, IPEC, SINDEA y CONEC, que así lo solicite, por considerar que tiene dominio suficiente de los aprendizajes esperados siempre y cuando no haya sido cursada y reprobada. La sección número 3, reconocimiento. Artículo 71, reconocimiento de áreas, subáreas, cursos, asignaturas, periodos o módulos. El reconocimiento consiste en la aceptación y el registro por parte del centro educativo de una o varias subáreas, cursos, asignaturas, periodos o módulos que fueron aprobados en otra institución de educación pública o privada reconocida en Costa Rica. El reconocimiento procederá solo cuando se evidencie una correspondencia mínima del 80% de los aprendizajes esperados según corresponda. Sección 4. Tutorías. Artículo 76. Cursos por tutorías. Cuando la naturaleza de los cursos, las asignaturas, los periodos y los módulos, las condiciones de infraestructura y las contrataciones de personal así lo permitan, los centros educativos podrán autorizar y organizar cursos por tutoría por solicitud escrita previa de la persona estudiante. Estos cursos tendrán exactamente los mismos requisitos, aprendizajes esperados e indicadores de desempeño de los cursos regulares y deberán ejecutarse en el respectivo periodo lectivo. La autorización, la dirección del centro educativo deberá consignar expresamente las condiciones, los compromisos y los controles que regirán la oferta de la respectiva tutoría. Buenas tardes, profesor y compañeros. A mí me corresponde hablarles del capítulo 5, que serían las pruebas nacionales, las cuales están en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. En la sección 1 dice que son disposiciones legales sobre las pruebas nacionales. Como ya sabemos, en estas disposiciones solo tenemos lo que son las pruebas nacionales FARO. Antes existían las pruebas de bachillerato y los exámenes del ministerio, pero ahora no. Ahora solo están las pruebas FARO. En el artículo 79 habla sobre las pruebas nacionales FARO, lo cual son una formación de aprendizaje para los estudiantes, lo cual miden las habilidades y logros que tiene cada estudiante. En el artículo 81 habla de los objetivos que tiene y es contribuir al estudiante en los aprendizajes y habilidades, medir los logros que tiene cada estudiante. En la sección 2 hablaremos de la gestión administrativa de las pruebas nacionales. Como ya sabemos, esta gestión administrativa es la que se encarga de realizar, administrar y llevar las pruebas FARO a cada institución pública, la cual sería para realizar el examen. Como ya sabemos, no puede ser cualquier administración la que lleve esto porque se puede cometer plagio. En la sección 3 hablaremos de las pruebas nacionales FARO. ¿Qué son las pruebas nacionales FARO? Como ya sabemos, lo que miden es el aprendizaje, las habilidades y los logros que tiene el estudiante. No tanto es por lo sumativo, sino por lo formativo. ¿Qué está aprendiendo el estudiante de verdad? O sea, sabemos que el estudiante va a clases, pero no sabemos qué aprende. Y es aquí cuando medimos las habilidades y aprendizajes que tiene el estudiante. En la sección 4 hablaremos de la titulación del primer y segundo ciclo de la educación general básica y de bachillerato en educación media. Como ya sabemos, si no obtienen estas pruebas FARO,
no pueden graduarse de primaria. De igual forma, los que estudian educación abierta para sacar un bachillerato tienen que hacer 5 exámenes, los cuales serían estudios, español, matemáticas, educación cívica y ciencias. Los estudiantes de primaria solo hacen las 4 básicas, como ya sabemos. En la sección 4 hablaremos de los programas de bachillerato de la educación abierta. ¿Cuáles son los programas de bachillerato? Como ya sabemos, ellos para hacer las pruebas FARO, para graduarse y tener su título de bachiller, tienen que hacer las 5 materias. Si no hacen las 5 materias no pueden obtener el título, como los estudiantes de primaria o de bachillerato, pero que no sean de educación abierta, porque ya ellos llevaron un proceso de aprendizaje. En cambio, los de educación abierta se matriculan, hacen los exámenes y ya pasan bachillerato. O, bueno, fue prueba FARO, por decirlo así. En la sección 6 hablaremos de las acciones fraudulentas de las pruebas nacionales. Como ya sabemos, normalmente se comete fraude y los exámenes se cancelan. Si un estudiante comete fraude, la nota mínima será 1 punto en el examen. En la sección 7 hablaremos de los recursos de las pruebas nacionales FARO. ¿Qué son los recursos de las pruebas nacionales? Oímos recursos y pensamos qué hay o qué son los recursos, pero en sí esto de recursos sería que el padre de familia, si ve que una calificación está mala, si ve que una pregunta está mal calificada, puede ir con el estudiante a hacer el debido reclamo y ya la gestión administrativa de las pruebas FARO le revisa el examen y si se le da el punto, entonces la nota cambia de una vez. En la sección 8 hablaremos de la comunicación nacional y aplicación de los resultados de las pruebas nacionales. ¿Qué son estos? Es cuando la dirección del centro educativo, el Ministerio de Educación Pública da a conocer que ya están los resultados de todos los exámenes de las pruebas nacionales, que en este caso serían las pruebas nacionales FARO, que siempre se da el resultado antes de lo que son los colegios técnicos. De igual forma ponen una fecha de día para entregar los resultados de las pruebas de primaria y de secundaria, en este caso. Otra cosa es que los exámenes de los estudiantes con adecuación los hace el docente. Ya no le corresponde a la gestión administrativa, le corresponde al docente de cada grupo hacer el debido examen de examen FARO. Entonces, la gestión administrativa se encarga de los demás estudiantes y el docente solo se encarga del examen o de la aplicación de la prueba de ese estudiante. El resto, como ya sabemos, los realizan profesores, directores que ya están jubilados, pero en este caso solo serían con los estudiantes que tienen adecuación. De igual forma, la calificación de las pruebas FARO son 40% la prueba FARO y 60% la calificación global de todas las materias del estudiante. O sea, no es que solo se califica la prueba, también se califica lo que son el resultado a nivel global del estudiante. O sea, entonces para dar un resultado se suma el 40 más el 60%, que sería el 40 de la prueba FARO y el 60% de las materias en sí. Y como resultado mínimo tiene que ser un 65. Esa es la calificación mínima que tienen ahorita las pruebas nacionales. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, profesor Andrés y compañeros. Mi nombre es Abigail Gómez Campos y soy parte del primer grupo de exposición. A mí me corresponde hablarles sobre lo que es la convivencia estudiantil, las conductas y comunicaciones según el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. En primer lugar, tenemos lo que es la convivencia estudiantil. Esta está basada en un conjunto de principios, normas y prácticas que regulan las relaciones entre la comunidad educativa. Pero, ¿quién es esa comunidad educativa? Pues esta está conformada por los estudiantes, padres de familia y encargados, director, personal docente y administrativo, comité de evaluación de los aprendizajes y orientador u orientadora si lo hubiere, ¿verdad? Entonces, lo que busca es esa buena relación entre todo el personal del centro educativo
todos los que hacen parte de esa comunidad para un curso lectivo exitoso. En cuanto a la conducta, creo que es uno de los puntos más relevantes en el reglamento, ya que busca la tolerancia entre los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, informan sobre el cumplimiento que debe tener cada uno de sus miembros en cuanto a los deberes y derechos con respecto a normas y reglamentos de la institución. Por ejemplo, tenemos que tener presentes, ¿verdad?, que todos tenemos un horario que debemos cumplir. El estudiante entra, por ejemplo, de 7 de la mañana a 12 de mediodía. Tenemos que respetar ese horario. Tenemos que respetar también el uniforme. No podemos ver, bueno, muchas veces pasa, ¿verdad?, que el niño llega un día a clases con un jeans o unas tenis rojas y no dice nada, o sea, no viene un recado, un comunicado que diga por qué ese niño viene así, ¿verdad? Sino que simplemente llega y no dice nada. Entonces eso es parte de las conductas, ¿verdad? Porque todos tenemos normas y reglamentos que debemos cumplir y el uso del uniforme correcto es uno de ellos. Entonces ese puede ser uno de los ejemplos más comunes que se dan en el aula. Con respecto a lo que es la calificación de la conducta se dará en cada periodo, son 3 periodos, ¿verdad? Entonces se obtendrá considerando las acciones y cumplimientos de la persona estudiante en el horario lectivo o mientras porta el uniforme de la institución. ¿Por qué? Porque muchas veces se da el caso de que el estudiante ya salió de clases, ya salió, está fuera del portón y se arma un pleito, por ejemplo. Y ahí está el estudiante, es parte de ese pleito. Entonces, no puede que él no esté en clases, pero mientras está portando el uniforme de la institución, entonces aplica para que se le aplique una medida debido a su falta que acaba de cometer, porque eso no está permitido en la institución, ni en ningún centro educativo, ¿verdad? En cuanto a la conducta, es importante mencionar que tenemos las faltas y sus tipos. Tenemos faltas desde muy leves, graves, muy graves y gravísimas. Entonces, estas faltas se verán reflejadas en la conducta al final de cada periodo. Entonces, la primer falta sería la falta muy leve. Esta se le aplicará un rebajo de 1 a 5 puntos en su conducta. ¿Qué es una falta muy leve? El uniforme incompleto, por ejemplo, ¿verdad? La falta leve se le hará un rebajo de 6 a 10 puntos y una falta leve puede ser utilizar un vocabulario vulgar o soez. Lastimosamente hoy en día hay muchos niños expuestos a este tipo de vocabularios, ¿verdad? Entonces cuesta, pero sí es considerado una falta leve. Una falta grave se le hará un rebajo de 11 a 19 puntos al estudiante en su conducta y podría ser la sustracción, reproducción o divulgación de pruebas. Tal vez el docente o el maestro, ¿verdad?, va a aplicar una prueba y llegó y puso todos los exámenes en el escritorio y se fue para el baño o se fue a hacer algo y un estudiante llegó y vio los exámenes y empezó a decirle a los compañeros que iba a salir en el examen o incluso hasta fotos, ¿verdad?, porque ahora los estudiantes llevan celulares, le tomaron fotos y ya todo el mundo se dio cuenta que va a salir en el examen, ¿verdad? Entonces eso es considerado una falta grave. Una falta muy grave se le hará una rebaja de 20 a 32 puntos en su conducta y se dará por la discriminación, ¿verdad? Poniendo un ejemplo de lo que está más reciente ahorita, ¿verdad?, que se da mucho lastimosamente, se da lo que es la discriminación por raza, por credo, por género. Eso tenemos que tenerlo presente, ¿verdad?, que es un tema muy delicado y es considerado una falta muy grave. Están las faltas gravísimas. En estas faltas se hará un rebajo de 33 a 45 puntos en su conducta y podría ser una agresión física contra alguien del miembro de la comunidad educativa, llámese docente, compañero, ¿verdad? Pero son considerados faltas muy graves, gravísimas.
Entonces es importante, ¿verdad?, tener eso presente. En cuanto a lo que es las acciones correctivas, todos merecemos una oportunidad, ¿verdad?, de corregir nuestros errores. El propósito de estas acciones siempre será formativa, donde el estudiante aprenda a respetar los derechos de sí mismo y los derechos de los demás, que entienda la gravedad de su falta cometida, que piense en lo que hizo, que procure un cambio positivo en su comportamiento social, ¿verdad? O sea, no hay que verlo como algo que vaya a atentar contra su dignidad tampoco, ¿verdad? Que el estudiante se sienta mal o algo así, pero siempre debemos tratar de encontrar la mejor manera de hablar con él y de explicarle, ¿verdad?, y que él sea consciente de que lo que hizo estuvo mal y que siempre busque la mejor manera para solucionar sus problemas, ¿verdad? Entonces eso sería en cuanto a lo que es la convivencia estudiantil y las conductas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las comunicaciones según el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Considero que la relación entre el padre de familia o encargado, el estudiante y el maestro es vital desde el día 1 del curso lectivo, porque esto va a influir tanto positiva o negativamente en el aprendizaje del estudiante. Para poner unos ejemplos, ¿verdad? Positivamente se va a dar una buena comunicación entre el estudiante y el padre de familia, de tal manera de que el estudiante le pueda decir, mira, mamá o papá, el maestro le mandó esto, envió este comunicado, mañana tiene reunión, y el padre de familia con el estudiante, ¿verdad? Mira, ¿qué hicieron hoy? Le ayudo en algo, repasemos, ¿verdad? Pero no siempre se da así. Sabemos, ¿verdad? Y somos conscientes de que esta comunicación entre padre de familia y estudiante no siempre se da. Lo mismo pasa con el maestro. Muchas veces el maestro está muy al pendiente del estudiante. Mira, entendió tal cosa o te ayuda en tal cosa. Como hay estudiantes que les cuesta expresarse y les cuesta tener una buena comunicación con su maestro y tal vez por miedo no pregunta algo que no entiende. Y ahí es donde se da que tal vez empieza a tener vacíos en su conocimiento por miedo a preguntar, ¿verdad? Entonces es muy importante la buena comunicación en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a lo que es la comunicación, según el reglamento, está basada en 7 artículos que los vamos a mencionar seguidamente. El artículo 157 habla sobre los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación serán con el encargado legal por medio de los siguientes. El primer medio de comunicación oficial serán los informes de notas, el cuaderno de comunicaciones, los instrumentos de evaluación aplicados al estudiante y las entrevistas personales. Esos son los medios de comunicación oficiales entre el centro educativo y el padre de familia. El artículo 158 nos habla sobre lo que es el uso obligatorio del cuaderno de comunicaciones. ¿Por qué? Porque esto lo podemos decir que es como el canal de comunicación entre el padre de familia, ¿verdad?, del hogar, y el centro educativo. Ahí se van a convocar a citas, se va a informar al encargado sobre las actitudes, las conductas del estudiante. De tal manera, el padre de familia lo puede usar para enviar información o para solicitar información a su maestro. En el artículo 159 hablamos sobre lo que es el envío de instrumentos. Estos instrumentos de evaluación serán enviados al encargado para que él esté al tanto de cómo están sus estudiantes, sus hijos, en el aula, ¿verdad?, según los instrumentos que el maestro les está aplicando, y deben estar firmados. Siempre que se envía, ya sea un instrumento de evaluación o cualquier comunicado, debe estar firmado por el encargado o padre de familia. Según el artículo 160, habla sobre la notificación de informes enviados por el centro educativo. Aquí destaca que al día siguiente ya ese
comunicado o esa información que se envió del centro educativo al hogar ya debe estar firmada y ya el padre de familia debe estar al tanto de tal situación. En el artículo 161 nos habla sobre lo que son los informes de notas, ¿verdad? Ya la mayoría, o creo que todos, sabemos qué son los informes de notas. Estos se van a dar al encargado o padre de familia del estudiante al finalizar cada periodo. Recordemos que se divide en 3 periodos el curso lectivo, ¿verdad? Primero, segundo y tercer periodo. Entonces, al finalizar cada periodo, se hará la entrega del informe, donde el encargado verá el rendimiento escolar de su hijo o hija, el apoyo que este estudiante requirió durante ese periodo y también se van a dar los reconocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, que tuvo una excelente conducta, se esforzó mucho y eso al estudiante lo va a motivar a esforzarse aún más, ¿verdad? Porque me consta y he visto niños que ven un excelente o una felicitación de parte de su maestro y lo que hace es motivarlos, ¿verdad? En cuanto al artículo 162, nos habla sobre los informes cualitativos y de desempeño del estudiante. Básicamente aquí el maestro es el que recopila la información con respecto a los logros, a las dificultades y los avances que ha tenido ese estudiante para hablar con el padre de familia y que él también esté pendiente de los avances, ¿verdad? O dificultades que tiene el niño. Y en cuanto a lo que es el artículo 163, hablamos sobre lo que es la entrevista personal. Esta es la entrevista que se va a dar entre el encargado o padre de familia y el maestro, ¿verdad? O la escuela. Lo que vamos a hacer es como hablar sobre el desempeño del estudiante, ¿verdad? Si debemos trabajar para modificar algunas conductas del mismo. Y también es importante mencionar que el teléfono celular no es un medio de comunicación oficial o formal, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que estos serían como los artículos referentes a las comunicaciones en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, profesor y compañeros. Les hablaré del temita mediación y recursos, sesión 1, mediación y rectificación de errores. En el artículo 164 vamos a encontrar lo que es la divergencia o conflictos. La divergencia o conflictos que se suceden ya sea entre cualquiera de los miembros de la comunidad educativa dentro del proceso de evaluación o con motivo de la aplicación del presente reglamento, se procura encontrarles una solución en consonancia con los principios y fines ya sea de la educación, con la materia aquí regulada y con la rectitud y buena fe que deben actuar las partes involucradas en este proceso. En el artículo 165 nos va a hablar sobre lo que es la facultad y el deber de rectificar los errores. Es de suma importancia que el personal docente tenga la facultad y el deber de rectificar en forma inmediata y de oficio los errores de hecho y de derecho en que ocurrieren dentro del proceso de evaluación, tanto como se pueden percatar de su existencia o bien por la oportuna y respetuosa observación de la persona estudiante o la persona encargada legal, que es de suma importancia. A continuación les hablaré de la sección 2, que sería el régimen recursivo en materia de evaluación de los aprendizajes. Les hablaré un poco de lo que dice el artículo 166, que se basa en lo que son los recursos. Habla que a falta de un arreglo directo, el estudiantado o con el encargado legal tendrán derecho a ejercer por escrito y debidamente justificada los recursos de revocatoria y lo que son la apelación contra los actos emitidos por el centro educativo, ya sea en lo que es la materia de evaluación de los aprendizajes, y también se basa en lo que es la calificación de la conducta. El procedimiento a seguir para la interposición de los nuevos, de estos recursos serían los siguientes 3 puntos que voy a mencionar. El primero sería que una vez entregados los resultados de los componentes de las diferentes calificaciones, ya sea del informe de notas, el informe cualitativo de desempeño y las acciones correctivas según corresponda el estudiantado o incluso lo que es el encargado legal, podrá interponer dentro del término de 3 días hábiles.
Esto se va a los respectivos recursos de la revocatoria y lo que sería la apelación. El recurso de revocatoria deberá ser planteado ante la persona docente que haya emitido de forma directa el acto, y el recurso de apelación ante el director o la directora del centro educativo. El segundo punto sería que el recurso de revocatoria debe ser totalmente resuelto por la persona docente en el plazo de 3 días hábiles posteriores a la presentación, ¿verdad?, del recurso. Y el tercero y último sería que el recurso de apelación debe ser resuelto por el director o la directora del centro educativo en el plazo de 8 días hábiles posteriores a la recepción del alumno del recurso, o la remisión del por parte del docente que conoció en primera instancia también. Para finalizar, les hablaré de las disposiciones finales, sección única. Artículo 167. Él nos habla de la normativa interna del centro educativo. Es de suma importancia tener en cuenta que el director o la directora, en reunión con el personal docente y el personal de orientación, en este caso si hubiese algún orientador, ellos se encargarían de establecer y aprobar la normativa interna del respectivo centro educativo, ya sea de una forma conformada entre las peculiaridades sociales, económicas y culturales de la población a la que se sirve, y también en acatamiento a las diversificaciones generales que emita el Ministerio de Educación Pública, que es de suma importancia. También dicha normativa debe hacerse el conocimiento de la persona estudiante y la persona encargada legal antes de ser aplicada y al inicio de cada curso lectivo. En el artículo 168 encontramos lo que son los condicionantes de las normativas internas. Las normativas internas que se establezcan en el centro educativo público o incluso en el privado deberá respetar las leyes y reglamentos vigentes del sistema educativo. Por lo tanto, ante duda o conflicto entre la normativa interna y este reglamento, preverán el del texto reglamento de evaluación de los aprendizajes. Como conclusión, diría que concretamente cada uno de los capítulos y secciones son de suma importancia para la evaluación. No solo se debe hablar de evaluación en sí misma, sino que también se describen elementos claves como los tipos de exámenes y cómo elaborarlos, las pruebas nacionales, calificación de conductas, disposiciones especiales y más. Por tal razón, el maestro no solo necesita inventarse nada a nivel evaluativo, la mayoría está en escrito y autorizado con sus respectivos lineamientos, así que si el docente quiere evitar problemas en esta área, únicamente debe acatar dichas disposiciones. Finalmente, se debe recordar el compromiso que como docente se tiene con cada uno de los estudiantes y con el Estado y la sociedad. El futuro del país inicia en las aulas y debemos construir uno bueno, sin olvidar que muchos padres de familia también conocen de este reglamento y estarían dispuestos a recordarlo. En caso de sentirse violentados en sus derechos, por ende, se debe ser muy cuidadoso y estudiarlo para sobreevaluar la forma correcta y no tener inconvenientes tanto a nivel institucional como la población estudiantil.